El país, la República Dominicana, hoy está contento, aunque no hay muchos motivos para que el gobierno celebre el hecho de que se ha derogado una ley oprobiosa en la República Dominicana que tenía la intención de precisamente generar un ambiente tan indelicado y tan comprometido para la paz, para nuestra democracia y para el país. Nosotros de alguna forma también tenemos que remontarnos a lo que ha sido brevemente la historia de esta ley del DNI, y es que precisamente cuando llega Balaguer en el 1962 tiene la oportunidad de desmantelar el SIN, una institución de triste recuerdo en la República Dominicana al servicio de la dictadura para la persecución de los opositores, y crea lo que es la Dirección General de Seguridad. Pero 2 años después, el triunvirato ya la modifica y crea precisamente lo que es el DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, y posteriormente Balaguer en el 1978, pocos días antes de entregarle el gobierno a Guzmán, pues modifica la ley, la actual, la que está vigente hoy, dándole un nivel competencial a las Fuerzas Armadas y quitándole esa facultad que tenía de forma directa de dirigir, que estaba en la presidencia de la República. Durante todos esos años la ley se mantuvo como estaba y precisamente se caracterizaba por ser una ley que obedecía a los criterios de la Guerra Fría, los elementos propios que tenían los estados para protegerse y por supuesto también esos vínculos que tenía con el servicio de inteligencia, de espionaje, pero por lo menos era la ley que estaba vigente y se requería de la readecuación de una ley que tenga pues mejores niveles de seguridad para la ciudadanía y de conformidad también con los elementos de carácter constitucional que ya con los últimos años se fueron incorporando pues a nuestra Constitución en función de los derechos fundamentales. Lo cierto es que a la llegada de Luis Abinader se erige pues en querer crear una ley que modifique, una nueva ley que verse sobre los temas de seguridad. Sin embargo, fue una ley que no obedeció a los criterios reales que se demandaban de crear una ley de conformidad con la profesionalización, con una ley que tenga un vínculo directo con promover pues la defensa a la democracia, a la defensa de nuestro Estado, sino más bien lo que buscó fue una ley que tenía pues la abolición de una serie de elementos ya previamente constitucionalizados en función del derecho que ya habían adquirido los dominicanos. Incluso era una ley que le permitía, lo primero era que una ley que volvió a retrotraerse, que de una institución que era manejada por las Fuerzas Armadas volvió de nuevo a ser manejada por la Presidencia de la República, lo que eso ya garantiza e indica que tenía un propósito eminentemente politiquero y de persecución política. Y lo que buscamos es en una nueva ley de seguridad a nivel de lo que es del Estado, que tenga vínculo directo con la protección de la democracia, que sea profesionalizada, que sea despolitizada y que tenga también elementos técnicos, pero además que obedezca a los delitos modernos que hoy está consagrado en nuestra determinación como sociedad. El crimen transnacional, el delito cibernético, o sea, una serie de elementos propios que esta ley pueda obedecer, no necesariamente puesta al servicio de las autoridades de turno, y esto era lo que el gobierno de Luis Abinader quería incluso aprovechar. Incluso, para que ustedes se hagan una idea cuál era la dirección de esta ley, tenía facultad el DNI de poder abolir, como lo hizo, todas las condiciones fundamentales de la inviolabilidad del hogar, de la inviolabilidad de la persona. Podían intervenir los teléfonos sin la autorización de un juez. Los profesionales estaban obligados
a dar informaciones pertinentes y personales de sus clientes, llámese un médico, llámese un abogado, un notario público, tenía que dar, por ejemplo, un testamento, cualquier documento que necesite él. En este caso, la Dirección Nacional de Inteligencia tenía que dársela. Y más allá incluso, todos los ciudadanos estábamos sometidos ante cualquier situación que veíamos de una persona a tener que declarar en su contra, lo que eso afecta a derechos fundamentales, que usted tenga que declarar contra otra persona, porque el Estado tenía que tener esa información o usted caía preso. Fíjense al nivel en que habíamos caído. La propia prensa, los periodistas estaban obligados a declarar su fuente. O sea, aquí se suprimió en su totalidad. Volvimos a una etapa que ni siquiera en los años oscuros de la democracia dominicana se había planteado una ley. Pero esa ley hasta el día de hoy estaba vigente. El pueblo dominicano tiene que saber e interpretar que un grupo de elementos que llegaron en el 2020 al gobierno se atrevieron a promover una ley y aprobarla, donde aquí los derechos fundamentales y la libertad que tanto le costó al pueblo dominicano sangre y fuego, del que ese señor no estaba presente, porque tantos dominicanos, hombres y mujeres, murieron defendiendo esta democracia. Ya habían planteado una ley donde ellos a sus anchas estaban aquí actuando e incluso, supuestamente, después que promulgan la ley, porque son tan irresponsables que promulgan la ley y después de promulgada, que es ley, dicen, no, vamos a crear una comisión para revisarla. ¿Pero revisar qué? Ya era una ley. Como tal, hasta el día de hoy estaba vigente. ¿Cuándo ya no la ley? A partir de hoy que el Tribunal Constitucional deroga o suprime esa ley y vuelve a un estado anterior. Lamentablemente, eso nos deja a nosotros una enseñanza de cuáles son las pretensiones que tiene el gobierno en este sentido de promover una ley que nosotros entendemos que sí se debe de modificar, porque la idea es que esta ley responda a los requerimientos que la propia dinámica de la sociedad de hoy, a los niveles de perfeccionamiento que incluso tienen la delincuencia a nivel internacional, la protección real de un Estado, pero que de alguna forma tome distancia de lo que son los elementos de persecución puestos al servicio de los que gobiernan, y en este caso era lo que quería buscar el actual gobierno de Luis Abinader. Una ley que lo que más se parece es a la KGB del Kremlin, donde él tenía todo este elemento y todo este andamiaje puesto a su servicio, obviando que la sociedad dominicana sí quería una ley competitiva de seguridad del Estado, pero una ley que obedezca a los requerimientos y al fortalecimiento de la democracia, no puesta al servicio de la vulnerabilidad también de los dominicanos para proveerse una herramienta esencial de persecución, no al delito, no a los antidemocráticos, sino a la oposición. Y eso fue lo que hoy le tumbaron en el Tribunal Constitucional, que se colocó a la altura de su posición, y hoy es un tribunal que nosotros lo tenemos que reivindicar porque es un aporte incluso de esa Constitución del 2010 que promovió Leonel Fernández y hoy está dando su fruto. Panorama FM 96.9